¿Ha escuchado algún sermón sobre el entierro de Cristo? Casi nunca oímos hablar del entierro, de la sepultura de Cristo. Yo he estado en algunos entierros. Le voy a pedir a todos, por favor, que se sienten. Evitemos todo movimiento y vamos a estar todos atentos. He estado en algunos funerales que de alguna manera me han quedado en la memoria. Por supuesto que uno de los funerales fue el funeral de mi madre. Y tengo vivos recuerdos de todo lo que aconteció en esa oportunidad. Pero todos también nos acordamos de un entierro muy famoso, donde miles y miles de rosas y de flores, quizás millones, se pusieron frente al ataúd de aquella interesante y hermosa mujer que murió trágicamente. Y su entierro se pasó por los canales de televisión de todo el mundo. Millones y millones vieron el entierro de Lady Di. ¿No es cierto? Hermosísimo. Uno de los entierros que más me tocó el corazón fue el entierro de Luis Carlos Galán. Prácticamente la ciudad de Bogotá se volcó a las calles. Aquel día El Tiempo tituló en primera página: han matado la esperanza de Colombia. Y me acuerdo que aquel día el hijo mayor de Luis Carlos Galán le entregó las banderas del nuevo liberalismo a Gaviria y le dijo: doctor Gaviria, tome las banderas de mi padre. Siendo ministro de Justicia o de Gobierno, Gaviria se convirtió en presidente de la República sin ni siquiera estar candidatizado. Pero hubo un entierro simpático. Fuimos con mi esposa y con unos hermanos de la iglesia al cementerio El Apogeo, acompañando a una familia que había perdido trágicamente a su hijo. Nunca he sentido más miedo en un entierro. Cuando estábamos allí cantando un himno, algunos jóvenes comenzaron a sacar pistolas y revólveres, mientras un grupo mariachi cantaba, y comenzaron a disparar. Y al escuchar semejante totazón, yo me llené de pánico y le dije a mi esposa: mija, corramos para el carro. Parece que aquel muchacho tenía algunas amistades que siempre andaban bien acompañados, con calibre 38, Smith y Wesson. Y ese fue un entierro que jamás me olvido. Pero escuchen ustedes lo que dice Juan con respecto al entierro de Jesús. Juan capítulo 19, versículo 32 en adelante. Vinieron pues los soldados. Bueno, leamos desde antes para que entiendan. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero
Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, es decir, Juan, da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. Esto está en el Salmo capítulo 34 y versículo 20. Dice, para que se cumpliere lo que dice la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Eso está en Zacarías. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como de 100 libras, 50 kilos de especies. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según era costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto, es decir, un jardín, y en el jardín un sepulcro nuevo en el cual nadie había sido puesto. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Háblanos a través de la palabra. El título de esta reflexión es de la tragedia a la gloria. Anoche estaba viendo un documental por Discovery Channel sobre lo que significaba la crucifixión. La crucifixión era una tragedia, pero era la muerte más cruel que se podía infligir a un ser humano. Dice el historiador que la crucifixión, aunque data de muchos años antes de Cristo, Roma la implementó, no solo como castigo, sino para que la gente de todas las otras naciones tuvieran miedo, para infundirles terror, para que Roma fuera respetada en el mundo. Hablaba con Luisito haciendo memoria de Esparta, que era la segunda ciudad de Grecia. Estaba Atenas y estaba Esparta. Allí un esclavo, o un hombre que había sido esclavo, se convirtió en líder de los espartacos. Un ejército poderoso que comenzó una sedición para levantarse contra Roma. Y mire, Roma, al enterarse, quiso escarmentar a los espartanos y crucificó 6,000 espartanos, incluyendo Espartacus. Ustedes que estudiaron el bachillerato se acuerdan de eso. Y dice la historia que hubo una fila de crucificados de 500 kilómetros de cruces, es decir, como desde Cali hasta Bogotá. Eso se convirtió en el más horrible espectáculo. Dicen que entre ellos murió Espartacus y posiblemente no le pudieron identificar entre todos los crucificados. Sin embargo, el crucificado más famoso de la historia
fue Jesús, el único justo, el único hombre perfecto que fue sentenciado al peor de los martirios. Por eso, mis hermanos y amigos, la muerte en la cruz se convirtió en una tragedia. Y ustedes me preguntarán, pastor, luego la muerte de Cristo no fue una victoria. ¿Por qué tragedia? Fue una tragedia. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por la peor de las tragedias. La peor de las tragedias no fue cuando explotó la planta de Chernobyl, que hasta el día de hoy sigue causando estragos y siguen muriendo niños y ancianos de cáncer. La peor tragedia no fue el tsunami del Japón, con todo y las consecuencias de la radiación que está saliendo de las plantas nucleares. La peor tragedia no fue los 6 millones de judíos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Hermanos y hermanas, la peor tragedia fue la tragedia del pecado. Cuando el hombre decidió darle la espalda al Criador, cuando el ser humano rompió la amistad con Dios, cuando la primera pareja, la primera generación, decidieron hacer su propia voluntad. Por eso dice el apóstol Pablo, porque por un hombre entró el pecado a todos los hombres. Y desde entonces, así como la radiación puede pasar por generaciones, el pecado ha pasado, mis amigos y hermanos, a todos los hombres. Nacimos con el germen del pecado. Como dijo David, porque en pecado me concibió mi madre. El pecado se convirtió en tragedia. No solamente una tragedia en la humanidad del ser humano, pero se convirtió en una tragedia cósmica. Porque dice el apóstol Pablo que la misma creación gime con dolores de parto hasta que seamos liberados a la libertad de los hijos de Dios. Es por eso que la muerte de Cristo fue la tragedia más grande de la historia, porque fue necesario que el justo, que el que no había cometido pecado, muriera por los pecadores. Era una tarde gris, era una tarde triste. Solo unas pocas mujeres permanecieron al pie de la cruz, incluyendo al discípulo amado llamado Juan. Ya era el atardecer y se acercaba la Pascua. Era costumbre de los romanos quebrar las piernas de los crucificados. Algunos que habían cometido crímenes los dejaban como escarmiento por varios días. Venían los buitres y les sacaban los ojos. Y los cuerpos se descomponían en el madero de la cruz. Y eso servía de escarmiento a los ladrones y a los criminales. Allí estaba el maestro en medio de 2 ladrones. Y como quiera que la Pascua ya comenzaba a las 6 de la tarde, vinieron los judíos para decirle a Pilato que ordenara que se le partieran las piernas a los crucificados, para que por respeto a su tradición y a su Pascua no quedaran expuestos allí. Y fueron los soldados y les quebraron las piernas
a cada uno de los ladrones. Pero cuando uno de los soldados vio que Jesús ya había muerto, no le quebró las piernas, porque las piernas eran quebradas para que se apresurara su muerte, para que se cumpliese lo dicho por David cuando dijo: porque no será quebrado hueso en él. Y en ese momento se estaba probando que aunque Cristo había muerto a mano de criminales, se cumplía: no permitirás que tu santo vea corrupción, no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que hueso alguno sea quebrado. Porque quien moría no era un criminal como los otros, era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces el soldado, tomando la lanza, atravesó el costado del maestro y salió agua y sangre como prueba científica que el reo había sido, o el reo había muerto. Pero había una hermosa tipología. Cristo había dicho: yo soy el agua de la vida. Y el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed, sino será una fuente que salta para vida eterna. Aún muriendo, el simbolismo del agua y de la sangre se cumplía en el crucificado, mostrando que es por el agua de la salvación y la sangre del Cordero que podemos ser libres del pecado. Y como quiera que los dolientes del maestro eran pobres, María, unas cuantas mujeres y Juan no tenían cómo darle una digna sepultura. Aparecieron en la escena dos personajes de los cuales nos ocuparemos en los próximos minutos, para que se cumpla lo que dice en el capítulo 53 del libro de Isaías: con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mas con los ricos fue en su muerte. No había quien enterrar a Jesús. Y se cumplió la escritura que dice: mas con los ricos fue en su muerte. Porque apareció en la escena José de Arimatea y Nicodemo. ¿Quién era José de Arimatea y Nicodemo? Eran dos hombres insignes, miembros del Sanedrín o del Senado, personajes prestantes de la sociedad, adinerados. Y dice algún comentarista bíblico que es posible que la noche en el patio de Anás, cuando Jesús fue sentenciado a muerte, estaba Nicodemo
y estaba José de Arimatea. Pero ellos no votaron por la muerte de Jesús. Guardaron silencio. Pero escúchenme, a veces el silencio también se convierte en cómplice de la cobardía. Dice el adagio popular que el que calla otorga. Pero ellos estaban presentes, fueron testigos de la muerte de Cristo, fueron testigos del temblor, fueron testigos cuando el sol se oscureció desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Y vieron cuando el centurión romano dijo, al ver que la tierra temblaba, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Dice la Escritura que vinieron José de Arimatea y Nicodemo. Yo doy gracias a Dios por Nicodemo, porque Nicodemo vino a Jesús de noche para elogiar a Jesús. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Damos gracias a Nicodemo porque la doctrina del nuevo nacimiento quedó registrada en el encuentro de Jesús con el maestro de los judíos. Y desde entonces proclamamos que nadie puede llegar al cielo, que nadie puede entrar en una relación adecuada con Dios a menos que se encuentre con el crucificado y a través del milagro de la salvación puede experimentar el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento no es un lavado del cerebro, no es una emoción religiosa. El nuevo nacimiento, señoras y señores, es el milagro del Espíritu Santo cambiando el corazón del pecador y haciéndolo una nueva criatura. Este par de hombres fueron donde Pilato para pedirle que les permitiera enterrar el cuerpo de Jesús. La narración es por demás bella. Dice que había un jardín y en el jardín un sepulcro nuevo. Era más o menos una caverna como acostumbraban los judíos. Era una gruta donde colocaban a las personas que iban a ser sepultadas. Pero los pobres no tenían sepultura, no tenían panteón. Muchas veces eran echados en una fosa común o enterrados según las costumbres, a veces hasta en el patio de su casa. Pero en aquella oportunidad, José de Arimatea, hombres ricos, en aquella época solamente podían comprar esos sepulcros los adinerados, como comprar un sepulcro en Jardines del Recuerdo o Jardines de la Paz. Y ellos tenían su lugar reservado. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que tenían más o menos 50 kilos de especies aromáticas, traídas del lejano oriente. Así se sepultaban los reyes. Los envolvían en unos lienzos finísimos, con especies aromáticas. Y allí colocaban el cuerpo. Así que Jesús fue enterrado como un rey. Con los ricos fue en su muerte. Pero lo que quiero llamar vuestra atención es que la actitud de José de Arimatea y Nicodemo marca 3 signos
que yo quiero que ahora usted los coja. En primer lugar, José de Arimatea y Nicodemo creyeron en Jesús. El texto bíblico nos dice que ellos eran discípulos secretos de Jesús. Y yo me preguntaba cuando hacía esta reflexión, ¿es que acaso se puede ser discípulo secreto de Jesús? Escuchadme por un momento. La Biblia dice que ellos eran discípulos secretos de Jesús por miedo de los judíos. Pertenecían al Sanedrín, eran senadores de la Suprema Corte y estaban arriesgando su prestigio. Pero no solamente el encuentro, sino que la vida y las enseñanzas de Jesús habían comenzado a quebrantar su corazón. José de Arimatea y Nicodemo no eran personas emocionalistas, eran personas que calculaban las decisiones que tomaban. Y su proceso de conversión fue un proceso paulatino hasta la cruz. Y su fe comenzó como el diamante a ser pulida, hasta que definitivamente pusieron su fe en el Nazareno. Y contesto a la pregunta, ¿se puede ser discípulo secreto de Jesús? En un país como Colombia no. En un país como los Estados Unidos no. Como en la mayoría de los países de América. No, porque hay libertad religiosa. Pero en aquel tiempo no había libertad religiosa. Yo he conocido de cristianos que han tenido que ocultar su identidad y su fe en los países de la antigua Unión Soviética o en Cuba, en la China. Y conocimos al hermano Andrés, que por años llevó Biblias a los países detrás de la cortina de hierro. Y se escribió un libro acerca de él llamado El Contrabandista de Dios, porque tenía un viejo Volkswagen que lo llenaba de Biblias, y cuando llegaba a la frontera decía, Señor, cierra los ojos de los guardias para que no vean lo que no deben ver. Y buscaban en el viejo Volkswagen del hermano Andrés, y no veían las Biblias que él pasaba por cientos y cientos para que la gente conozca al Señor. Pero en estos países de libertad, Dios no necesita a discípulos secretos. Nosotros no somos de la organización secreta de Jesús. Nos llama en este país a dar testimonio de Él. Pero ¿qué significa creer en Jesús? No es solamente decir, como muchos dicen, yo creo en Dios. Usted se encuentra con un buen católico que le dice, yo creo en Dios y en María Santísima. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Yo también soy evangélico y voy a la iglesia y hasta soy amigo del pastor. ¿Sabe qué dice Santiago? ¿Quieres saber, hombre vano, que los demonios también creen y tiemblan? Creer en Jesús es estar plenamente convencido de Él, de que Él es el camino, la verdad y la vida. Es estar plenamente convencido de la verdad inmutable de que Jesús es el Redentor del mundo. Creer en Jesús es entregarle la vida, es permitir que el Espíritu nos cambie. Creer en Jesús es tomar la decisión de obedecerle, pues el Maestro dice, no todo el que me dice Señor,
Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que el primer signo de estos hombres, de la tragedia, la gloria, es que ellos creyeron en Jesús. ¿Sabe cuál es el segundo signo? Que ellos no solamente creyeron en Jesús, se arriesgaron por Jesús. Cuando José de Arimatea y Nicodemo tomaron la decisión de ir donde Pilato, ellos pusieron en la guillotina su cuello. Eran del Sanedrín. Los podían identificar como discípulos secretos de Jesús. Como le dijeron a Pedro, tú también eres de ellos, porque tu hablar te delata. Hay cristianos que ni en el hablar los conoce uno, porque dicen malas palabras y groserías. Y los que andan con Jesús no tienen ese lenguaje. Pero a Pedro lo identificaban como hablaba. Y José de Arimatea y Nicodemo pusieron en juego su vida, se arriesgaron por Jesús. Le dice el uno al otro, nos atrevemos a decirle a Pilato, ¿y qué tal que nos maten? Allí mismo nos entierran una lanza. Pero mis hermanos, la vida es una vida de riesgos. Y en la vida hay que tomar riesgos. Me acuerdo de una muchacha bonita, que hubo un hermano de la iglesia que siempre estuvo enamorado de ella. Y a ella le gustó el muchacho. Pero como las mujeres son recatadas y muchas veces se hacen las que no les gusta, aunque les guste, ella se hacía la muy indiferente, como dice el hermano, milindrosa. Y apareció un gavilán por ahí. Y ese sí, se arriesgó y conquistó a la muchacha. Y después el muchacho me dice, ay, y yo que estuve tan enamorada, pero enamorado de ella, nunca me atreví. Siempre pensé que me iba a rechazar. Pensé que era poca cosa para ella. Y después hablando, ella dijo, y saber que ese muchacho a mí me gustó. Dice por ahí un adagio que hombre miedoso no goza de mujer bonita. Escúcheme esto. Ellos se arriesgaron, pusieron en riesgo su vida. Sabían que les podían cortar el cuello, crucificarlos. Pero se arriesgaron por Jesús. Tengo un amigo, hijo de mi pastor, el reverendo Esteban González, muchacho brillantísimo. Estudió psicología, estudió leyes, estudió finanzas. Y después de sus locuras, porque es un tipo loco, le dio por convertirse en marín de los Estados Unidos, como dicen ellos, marín. Un marín de los Estados Unidos. Su papá se aterró y me dice, Elías, yo toda la vida siendo pastor, ahora un hijo se va para el ejército. Es la fuerza élite de los Estados Unidos. ¿Y saben para qué lo reclutaron? En contrainteligencia para ir a Afganistán. Y cuando yo hablo con él me dice, mire, los primeros 3 meses me dijeron, no puede llamar a su papá, no puede llamar a su mamá. Y cuando nos habla el comandante nos dice, ¿cuántos de aquí tienen noviecita? Y algunos levantamos la mano. Y él dijo, su novia ahora es el ejército de los Estados Unidos. Su mamá es el ejército de los Estados Unidos. Muchos de ustedes van a ir a Afganistán. Algunos no van a regresar. El que se quiera devolver, que se devuelva. Y me dice Steven, a la semana, uno de los compañeros se devolvió llorando a la casa. Steven ya cumplió su primer año de entrenamiento. La semana pasada lo llamé a Carolina y me dijo, posiblemente en el mes de junio me voy para Afganistán.
Y le dije, ¿cómo te sientes? Me dice, me sentí mal comenzando, pero ahora me siento bien. Si él trabaja 3 años en contrainteligencia como marín de los Estados Unidos, le dan una pensión de por vida. Y contante y sonante $500,000. Multiplique eso por pesos. Él queda hecho de por vida siendo un joven. Dijo, yo quiero tomar este riesgo, puede ser que me muera, pero si yo salgo de aquí, voy a vivir como un rey. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? Él estaba medio rebelde con las cosas de Dios y ahora me dice, pastor, ore por mí. Y me dice que ora todas las noches, porque fue loco, re loco. Y yo le pregunto, a veces vemos el cristianismo como un paseo. Vemos el cristianismo como un festival. Vemos el cristianismo como ir a la iglesia cada domingo y qué rico cantamos, ofrendamos. Pero eso es, hermano, chévere, como dicen los muchachos, eso está bacano. ¡Chévere! Y algunos años atrás dijeron, ay hermanos, que ser cristiano se puso de moda. Ahora es ser cristiano. Vamos al concierto y la pachanguita, aunque después nos vayamos para la discoteca. Y yo le pregunto, ¿ha tomado usted riesgos por Jesús? No, hermano, en la universidad que yo voy a tomar riesgo para que se burlen de mí. Yo ahí me hago el loco. Soy de la policía secreta de Jesús. Allí no digo nada, porque hago lo mismo que ellos hacen. Me emborracho como ellos se emborrachan. Voy a la discoteca igual que ellos. Hago las mismas trampas que ellos hacen. Aquel que se decide ser discípulo de Cristo toma riesgos por Jesús. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí y ama más, eso me parece al código de los marines. El que ama más padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no es digno de mí. El que quiere salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda, por causa de mí, éste la ganará. Así que ese código de los marines en los Estados Unidos, mire Jesús, seguir a Jesús no es cualquiera, la gaña mico. Estos hombres tomaron riesgos por Jesús, se arriesgaron por Jesús, y termino porque se me acabó el tiempo. Pero ¿sabe qué fue lo otro que hicieron? Que invirtieron en Jesús. Yo no sé si era en compañía del sepulcro, pero se me ocurre que como que era más de José de Arimatea. Yo no sé cuántos millones valía ese sepulcro, pero era en un jardín. Y un sepulcro en un jardín valía sus millones. ¿Y sabe qué dijo José de Arimatea? Yo pedí que me enterraran ahí y a mis hijos, pero no. Yo quiero que ese sepulcro lo estrene el que murió por mí en la cruz del Calvario. No enterraron un muerto debajo ni un muerto encima de Jesús. Era un sepulcro nuevo. Llevaron 100 libras de especies aromáticas. Como 50 kilos, eso valía otro dineral. Solamente enterraban a los reyes así. Unos lienzos traídos de la India. Lienzos finísimos que los empapaban en esas especies aromáticas. Y ellos invirtieron en Jesús. A veces me pregunto yo, ¿cuánto invertimos en Jesús? Hay tanta gente que invierte en este mundo. Leí en el tiempo que están de moda las inversiones y las acciones.
y la gente invierte en Ecopetrol, en el Grupo Aval, y hay tantos que invirtieron en DMG y se quedaron viendo un chispero. En Estados Unidos los de Madoff invirtieron y se quedaron en la ruina. Por eso Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan y hurtan. Pero Jesús no quiere que tú vivas en la ruina. Y si puedes tener unos ahorritos, bien. Y comprarte unas acciones en Ecopetrol, está bien. Pero tu corazón no está en eso. Si puedes pagar para tu pensión, eso está bien. Pero mi corazón no está en la pensión. Mi corazón está en el Señor. Cuando tú inviertes en Él, ¿y qué puedo invertir en Jesús? Mire, 4 cosas. Yo invierto en Jesús mi vida. Mi vida ya no tiene sentido sin Jesús. Para mí el vivir es Cristo. ¿Sabe qué más invierto yo en Jesús? Tiempo. Y estas semanas pasadas nos tocó acostarnos a las 12, 1 de la mañana. Tuvimos en las últimas 2 semanas 7 entierros. Pero ¿saben qué? Hay la satisfacción de que uno está invirtiendo su vida en Jesús y en la gente. Cuando tú visitas a un enfermo, cuando mi hermana Nidia va con todo su equipo a una cárcel, ella está invirtiendo con su equipo su vida en Jesús. Invertimos tiempo, pero ¿qué más invertimos? Talento, muchachos, ustedes que tocan, ese par de chinos que tocan sus violines, que además son bonitos el par de chinos. Mire, ese talento es del Señor, no es para que les den aplausos, no es para que ustedes se vuelvan mundanos, porque la fama y la gloria nos lleva a la desgracia si no tenemos el corazón puesto en Jesús. Pero ¿qué más invertimos? Talento, tiempo, vida y dinero. ¿Sabe que Jesús no tenía una agencia misionera que sustentara su ministerio? ¿Sabe de qué vivió Jesús? De las ofrendas de las mujeres, ni siquiera fueron los hombres. María Magdalena y un poco de mujeres que se convirtieron, ofrendaban para el ministerio de Jesús. Esas especies aromáticas las donaron las mujeres. Y José de Arimatea colocó el sepulcro nuevo. Yo he conocido gente que dice, ay, el evangelio es muy bonito y el pastor habla tan chévere, pero a mí se me ve el gozo cuando hablan de las ofrendas y los diezmos. Hasta ahí les llegó la conversión. Eso es como el que se quiere casar y dice, ay, yo quiero casarme con una mujer bonita. Ay, pero mantener esa mujer, no, mejor que ella me mantenga. Lo que es de valor, cuesta. Para mí no fue ningún problema. A mí ni el pastor ni nadie me enseñó a ofrendar y a diezmar. Yo lo leí en la palabra. Y desde entonces mi vida, mi tiempo, mi talento y mi tesoro lo he invertido en el Señor. Y mi pregunta es, ¿qué inviertes tú en Jesús? ¿Eres un tacaño o un maceta, como dicen los boricuas? No se puede ser tacaño con aquel que entregó su vida por nosotros. Inclinemos el rostro. Necesito un pianista ya. Ahí está Freddy. ¿Habrá alguna persona que haya venido por primera vez y dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Jesús? Yo creo en Él hoy. ¿Habrá alguien? Levante su manita. Si alguien vino por primera vez y dice, yo me quiero entregar a Jesús. Si hay alguien, levante su mano. Como esto no se trata de rogarle a nadie, porque el mensaje fue clarito. ¿Cuántos de ustedes quieren arriesgarse e invertir en Jesús? Colóquense de pie. Amén.